No necesitamos hoteles porque no, esto es parte de nuestra cultura. Nuestros hoteles son en los resguardos, en nuestras propias bohíos, nuestras propias cosas que tenemos propios de nosotros, pero el gobierno viene y dice, no, es que a ustedes se les va nomás tanto porque el hotel cuesta tanto, la comida cuesta tanto, nos ignoran y nos tratan de cambiar nuestros usos y costumbres. Esa es una discusión en la que estamos actualmente. Bueno, ahora vamos con Jaime Bernal, que pertenece a una ONG, Comunidades Indígenas Emplanadas. Muy buenas tardes, bienvenido acá a la información de la Escuela Nacional del Deporte. Y háblenos, cómo se vive allá en las organizaciones en Juegos Indígenas, que se ha hecho estos últimos 10 años. Háblenos un poco. Bien, haciendo la precisión, soy coordinador de proyectos de la Fundación Concert Universal y acompaño distintos procesos de las comunidades Nazahuech en Río Blanco y Planada y comunidades también Pijao en unos 15 municipios del departamento del Tolima. Referente al asunto deportivo, sí hay que decir que históricamente las comunidades indígenas no han sido consideradas en el marco de sus tradiciones, usos y costumbres. Siempre las han querido involucrar en esos procesos de asimilación cultural con la mayoría, con la sociedad mayoritaria. No hay un enfoque diferencial frente al tema deportivo. Históricamente no lo hemos tenido en el Tolima y creo que históricamente en Colombia apenas comienza a nacer un enfoque diferencial. Por eso es muy importante, creo, este trabajo que está haciendo profesor, para comenzar a diferenciar que los indígenas necesitan el enfoque diferencial en el deporte, para que no sea el fútbol, el microfútbol, el baloncesto, el voleibol o los juegos extremos, sino en el marco de sus tradiciones, usos y costumbres se pueda volver al canotaje, al arco y la flecha, al nado, se pueda volver de nuevo a algunos juegos antiquísimos que, aunque son occidentales, han permeado la cultura y los han asimilado realmente, y también explorar los asuntos que no son competitivos. En las comunidades indígenas el deporte no es competitivo, es un deporte por un lado, de armonía, armonizar todos los procesos, mantener la unidad, pero también mantener la transmisión de conocimientos a las nuevas generaciones. Otra cosa muy importante en los juegos indígenas es el cruce intergeneracional. No tenemos las mayores, la sub-17, la sub-10, no, eso no existe, porque eso es un invento de este lado de las costumbres occidentales. Allí tampoco hay, y eso es un valor muy importante porque es la transmisión y el diálogo intergeneracional para mantener la pervivencia de los pueblos originarios. Los pueblos indígenas no cuentan con un presupuesto anual ni durante el plan de desarrollo de los gobiernos, ni municipal ni departamental nacional, para desarrollar sus juegos tradicionales. No existe un presupuesto, y cuando hay un presupuesto es un presupuesto que no ha sido realmente consultado con las comunidades. Entonces eso ya hace que estén en una desventaja económica, en una desventaja política, en una desventaja social y por supuesto en una desventaja deportiva. Lo que los indígenas están tratando con sus comunidades, y en eso los gobernadores juegan un papel decisivo, como el gobernador Juan Carlos, de procurar que se mantengan las tradiciones, y las tradiciones en los juegos también, que son muy importantes, y reitero, para evitar la asimilación cultural en ese ambiente deportivo. Bueno, ¿qué deportes se están practicando en la actualidad y cuáles son los deportes que ustedes quieren llevar más a la práctica? Usted me habla de deportes no competitivos, ¿cuáles son esos deportes que necesitan reforzar? Es decir, en este momento todo el paquete deportivo que se le está brindando a los indígenas es competitivo. Baloncesto, voleibol, microfútbol, fútbol, eso está dándose. No hay un enfoque diferencial. ¿Qué queremos con los indígenas? Queremos volver al nado, ya, por nuestros ríos, volver al canotaje, ya, por nuestros ríos, volver a los juegos de mesa, de pared, de piso, que son juegos tradicionales, y esos juegos no son competitivos, ya, son de estimulación para mantener la unidad. ¿Qué juegos se están medio logrando recuperar? Estos de piso y pared, porque son juegos para mantener la armonía.
¿Qué juegos se han tratado de mantener en los últimos años que han salido los juegos indígenas? El canotaje, arco y flecha, se ha tratado de mantener algunos de piso y pared, son los que se han tratado de mantener. Ni siquiera el atletismo exclusivo, sino mezclado en el chichatlón, se ha tratado de atletismo, cicla y nado, pero no como individuales, donde los indígenas tienen una gran fuerza que podría hacer. Y eso demuestra también cómo los indígenas no han podido sobresalir en el alto nivel competitivo como quieren los occidentales o quiere el gobierno, porque por un lado no tienen los recursos económicos, ni políticos, ni sociales, ni tampoco hay una escuela de deporte indígena. No hay en Colombia, no la conozco, ¿ya? Y por ahí se podría abrir un nicho. Las comunidades indígenas tienen unos atletas muy buenos, con el concepto de la cosmovisión de los pueblos indígenas, ¿ya? Y en esa cosmovisión viene la pervivencia de los pueblos en el marco de las tradiciones, usos y costumbres que ya me ha escuchado hablar. Bueno, señor gobernador de la ACID, bueno, ¿qué se debe hacer para crear escuelas deportivas indígenas? ¿Y cuáles son los municipios del departamento del Tolima donde se practica el deporte indígena? Porque muchas personas piensan que únicamente en Popayán, que es por allá por La Guajira, pero realmente no se conoce cuál es el territorio tolimense o los municipios donde se practican estos deportes indígenas. Pues es que, mire, nosotros en el caso de la CID y prácticamente los 3 municipios donde más hay población pijao son Collaima, Nategaima y Ortega. Son los 3 municipios donde están la mayoría de los pijaos. No quiere decir que en los otros 12 municipios no tengamos compañeros, sí, pero en esos 3 municipios donde está centrada la población, la mayoría de los pijaos. El tema es que nos preocupa es todos estos temas de que nosotros hablamos, decimos, pero es como tirar las palabras al aire. Porque yo estuve en un congreso que fue en Manizales, ¿para qué? Nos dieron hotel, nos dieron comida, todo y eso. Y supuestamente era un congreso nacional sobre los juegos indígenas, estuvimos con otros pueblos indígenas y todo. Y al día de hoy no pasó nada, nos recogieron, que le voy a compartir esa información. Nos recogieron todo, le puedo compartir toda la información que recolectamos ahí y a la fecha no pasó nada. Estamos haciendo lo mismo que estamos haciendo con ustedes, le dimos toda la información, les mostramos nuestros juegos, le va a enviar donde está, donde cada uno describió los juegos, cómo se hacía, cómo se calificaba, cómo se clasificaba y todo eso. Hicimos todo el trabajo allá en Manizales, eso fue una semana. Pero ¿qué pasó? Al día de hoy nada. ¿Por qué no hay escuelas? Porque acá existen deportes, pero los que gobiernan, los que manejan eso, no son indígenas, o sea, no les interesa el marco diferencial. Eso entonces eso le decía ahorita en las elecciones que pasaron, los congresistas y todos los senadores presentan propuestas, pero ninguna con el marco diferencial, todo occidental. Entonces decimos, vamos a terminar los indígenas votando por alguien que no nos conoce, pero que sí necesita el voto de nosotros, y lo mismo pasa en esto de los juegos, sí le interesamos a los gobiernos, pero para unas cosas, pero para lo de nosotros no les interesa. Entonces estamos siendo discriminados, desplazados, porque nuestro juego, nuestra propia cultura no ha sido tenida en cuenta. Le faltó decir el tema de la chicha. En Collaima y Nategaima tenemos sitios, y en Collaima tenemos un sitio especialmente donde se hace chicha, y se hacen concursos, competencias del que más toma chicha, de diferentes variedades de chicha, toda esta parte. O sea, tenemos cosas propias de nosotros, pero las desconocen afuera y somos invisibilizados por esa misma razón. Bueno, don Jaime, aquí nos decía el doctor Juan Carlos de la chicha, háblenos un poco de eso. Bueno, creo que Juan Carlos es el experto en hablar de chicha. La chicha es el elemento clave en la cultura indígena pijao. Viene del maíz y tiene toda su preparación, recorre todo lo que es el proceso de la cosmovisión del pueblo pijao, ¿no? La recolección del maíz, la pelada del maíz, la cocción del maíz, luego la maceración, luego los tiempos de fermentación hasta que está lista para consumir, si es suave, más dulce o más fuerte. Ese es todo un proceso donde no es individual, sino es colectivo. En esa preparación de la chicha se parece al mismo proceso histórico de lo que han sido los pueblos originarios. La chicha es un elemento central en la cultura del pueblo pijao. La chicha es un elemento central para la pervivencia del pueblo pijao, y la chicha es un elemento con el cual
se construye realmente los procesos comunitarios y los procesos de gobierno en torno a eso de la chicha, los pueblos y las comunidades indígenas del Tolima. La chicha tiene que seguir siendo el elemento que aglutina al pueblo pijao. Bueno, otra bebida que nosotros también tomamos en Natagaima sobre todo es el poporoy, que el poporoy se hace con la piña, se pone a fermentar y todo esto, le echamos panela y todo esto, y eso es algo que si usted está débil cae de una. Ese es el poporoy, que también se fermenta y todo y esto. También tenemos la chicha de Cuesco, que también se hace también allá en Pueblo Nuevo, una vereda de Natagaima, también en Collaima. Entonces son varias bebidas que son propias de nosotros, que inclusive han habido elecciones de alcaldes y todo que no compran licor ni nada, sino que la misma chicha es la que le dan a los compañeros y todo para celebrar, para conmemorar y todo eso. Entonces son cosas pero que afuera se desconocen, y hay gente que llega de otro lado y la prueba y les encanta, porque tenemos la chicha dulce, la chicha agria, la chicha amarga. Entonces estos temas son los que desconocen la gastronomía. Que también tenemos el tema de los juegos, que nos desconocen todo este tipo. Usted no va a escuchar en Colombia donde haya unos juegos indígenas, en donde los pijaos se han tenido en cuenta. El Cauca nos lleva mucha ventaja, otros pueblos nos llevan muchas ventajas, pero porque tienen representación política. Desgraciadamente en el Tolima no tenemos indígenas políticos que estén allá, por esto también a nosotros nos invisibilizan. Y es algo que, por eso lo decíamos en el Congreso en Manizales, ¿esto es de política o es de nosotros las comunidades indígenas? Entonces no hay compromiso de los gobiernos. Ya que usted habla de temas políticos, de gobierno, resulta que antes se llamaba Coldeportes, hoy en día Ministerio del Deporte. Ustedes, digamos, han visto una diferencia entre lo que era Coldeporte, lo que era Ministerio del Deporte, para que ellos tengan influencia en visibilizar o dar a conocer estos juegos que ustedes practiquen. Le estoy diciendo, con Coldeportes hicimos el tema del Congreso siguen los mismos personajes mandando, lo único que cambian es el nombre, pero es misma estrategia, las mismas cosas. Entonces de nada nos sirve que le cambien el nombre si vamos a seguir siendo invisibilizados. Bueno, ya para ir a esta parte final y concluyendo con el doctor Juan Carlos Salazar, con Jaime Bernal, lo último, un mensaje final. El mensaje final es que los pueblos indígenas, tanto Pijao, Nasa y Embera, que estamos en el Tolima, necesitamos apoyo de los gobiernos nacionales, del gobierno nacional. Necesitamos que vengan al territorio nosotros, nos conozcan, y no solamente manden los candidatos a recoger votos y todo y eso, y a pedir que los apoyemos cuando no nos conocen, cuando no conocen nuestras necesidades verdaderas, porque eso es lo que está pasando. Tenemos unos juegos, y no es de ahora, de hace mucho tiempo, pero jamás somos tenidos en cuenta, jamás, como lo decía el compañero Jaime, dejan un presupuesto para este tema. En esto nomás se ve en el Juegos Nacional, los Juegos Deportivos Indígenas, eran para realizarse el año pasado. ¿Qué pasó? No hubo voluntad política, nos ponían miles de trabas. Lo mismo pasó con el PAE, no lo pueden realizar las comunidades indígenas porque les piden un poco de requisitos que no los vamos a cumplir nunca. En los Juegos Indígenas, gracias que sacó el gobierno una ley el año pasado y pudimos las comunidades indígenas contratar, y así nos accedieron, porque querían era que los juegos nos los manejaran los occidentales. Estamos en ese tema de negociación porque ya dijeron, bueno, listo, sí lo pueden realizar ustedes, pero ahora estamos mirando el presupuesto que van a dejar para estos juegos, porque dejan un presupuesto mínimo, irrisorio, como para que, por decir, cumplimos, pero en realidad lo que dan es muy poco. Bueno, muchas gracias, doctor Juan Carlos. De igual manera, doctor Jaime Bernal, un mensaje final. Creo que en estos tiempos, para la pervivencia de los pueblos indígenas, sería muy importante trabajarle en el enfoque diferencial en el deporte y fomentar las escuelas deportivas indígenas en los departamentos. Entonces, por ahí creo que necesitamos trabajar, y si ustedes desde su conocimiento pueden apoyar, sería maravilloso para evitar la asimilación cultural de los pueblos originarios en Colombia. Así de esta manera, aquí desde Ibagué, Tolima, hemos dado pues a conocer diferentes organizaciones que se mueven entre Natagaima, Río Blanco, como son las comunidades indígenas. Aquí desde Ibagué, Tolima, les ha informado Mauricio Amaya. Soy socio de Acor Bogotá, Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos, y comentarista de TV Gol Deporte, Acción y Reacción Deportiva, y muchas gracias a la Cámara de Indes Brando Andrade. Hemos originado esta información acá desde Ibagué, Tolima.